Hola, mi nombre es Nancy Viridiana Pacheco Rodríguez y hoy les voy a hablar sobre Thomas Robert Malthus. Nació en Inglaterra en 1776 y murió en 1836. Su obra más famosa fue Ensayo sobre el principio de la población. Su segunda obra más importante llevó el nombre de Principio de la economía política. Estudió en Cambridge y se ordenó como sacerdote después de graduarse. Su teoría de la población. Su ensayo sobre principio de población está dividido en 4 partes, 2 de las cuales están dedicadas a los obstáculos que se han opuesto al aumento de la población en distintas épocas y en distintos países. Las 2 restantes a las consideraciones sobre las consecuencias que se pueden deducir de tales datos y en cuanto al porvenir efectivo de los pueblos. Pero en realidad, la exposición de la doctrina malthusiana referente a la población se encuentra casi totalmente concentrada en su primera parte. Malthus hizo notar que la especie humana y en general todos los seres vivientes presentan la tendencia muy ostensible al aumento constante, aumento que está por encima de la cantidad de alimentos disponibles, hecho que a la postre determina miseria, hambre y enfermedad. Males originados en la intensidad del instinto de reproducción, mas no en las instituciones. Malthus ocupa las matemáticas para poner de manifiesto la relación que existe entre la población y los alimentos. Para lograr su propósito, emplea 2 progresiones: progresión aritmética y progresión geométrica. La diferencia entre estas 2 progresiones radica en que mientras la primera va sumando, la segunda va multiplicando por una misma cantidad. Malthus dice que mientras la población tiende a crecer en progresión geométrica, los alimentos solo pueden aumentar en progresión aritmética. Algunas consecuencias de la doctrina de Malthus son: la culpa del crecimiento desmesurado de la población la tenían los pobres, por casarse demasiado jóvenes y por tanto propensos a tener muchos hijos. Los ricos quedaban al margen de toda culpa. El problema únicamente puede resolverse si se suprimiera la ley de los pobres, vigente en Inglaterra. La antigua ley de los pobres de 1601 aún seguía operando a principios del siglo XIX. Malthus la combatió hasta lograr en 1834 una nueva ley de pobres, la cual restringe la asistencia y lograr que ésta se suministre en emplazamientos especiales. Las doctrinas de Malthus y su aliado el liberalismo económico redujeron la política de beneficencia pública en otros países. Crítica a las prevenciones de Malthus. Desde el punto de vista moral, Malthus condena a las clases económicamente débiles a la abstención sexual absoluta, hasta en tanto no resuelvan su problema económico y así poder contraer matrimonio. Únicamente la clase pudiente puede tener ese privilegio. La doctrina de Malthus es a priorista, pues en lugar de mostrar con datos estadísticos que el crecimiento de la población excede al crecimiento de los alimentos, supone esto como un hecho y se limita con erudición a estudiar los obstáculos que al actuar sobre la población le impiden desarrollarse ilimitadamente. Progresos alcanzados en los campos de medicina y salubridad pública. 1. Abatecimiento ostensible de las hambres colectivas, sobre todo de aquellas que suele haber en algunos países de Asia y África. 2. Decrecimiento considerable de las enfermedades epidémicas, cólera, fiebre amarilla, tifo, viruela, endémicas y enfermedades infecciosas. 3. Descenso de la mortalidad general, en la mayor parte de las naciones y de la infantil en particular. 4. Aumento del promedio de vida en los países altamente desarrollados y aún en aquellos en proceso de desarrollo, como el caso de México, en donde nuestra esperanza de vida al nacer se acerca vertiginosamente ahora a los 65 años. En materia de población, el mundo actual se debate entre 2 puntos opuestos. En un extremo se encuentra el fantasma de la sobrepoblación y en el otro el de la subpoblación. La sobrepoblación existe cuando el número de habitantes de un país supera el número que puede ser alimentado, sin necesidad de importar alimentos. La subpoblación se caracteriza por una baja densidad de población que determina un costo muy elevado de la infraestructura y cierta abundancia de recursos naturales.
Neomalthusianismo. Nace a raíz de la fundamentación de la Liga Malthusiana, hecho que tiene lugar en Inglaterra en 1877. Los neomalthusianos declaran como inmoral la doctrina de la coacción moral y la consideran así debido a que atenta contra la fisiología y psicología del hombre. Siempre se ha reprochado a Malthus que el celibato y la castidad privan al hombre de la alegría y goce que implica tener una familia, pero por supuesto solo en el caso del pobre. El rico queda al margen de la situación, ya que éste en todo momento reúne los requisitos económicos para tener hijos. Por último, no podemos dar por terminado este capítulo sin antes mencionar aquellas fuerzas o factores que se oponen al instinto de reproducción y que constituyen, por supuesto, un alivio al crecimiento demográfico, reconociendo de antemano que ellos solo operan casi exclusivamente en los sectores que menos necesidad económica tienen de reducir la prole. Ellos son 1. Egoísmo de los padres. Quieren tener el menor número posible de responsabilidades relacionadas con los hijos, de aquí que cuantos menos tengan, mucho mejor. 2. Temor al embarazo. La mujer teme al embarazo debido a los sufrimientos y peligros que entraña. Tan es así que las instituciones de seguridad social consideran a la maternidad como un riesgo que es necesario asegurar y que a la fecha casi todos los países lo tienen asegurado. 3. Predilección por el hijo mayor. Esta predilección predispone a los padres para no tener más hijos. Hay que atender lo mejor posible al primogénito. 4. El feminismo. El feminismo, corriente social que trata de emancipar a la mujer de los quehaceres domésticos, ha logrado en unos países más que en otros que la mujer pueda dedicarse a trabajar, al arte, a la política, etc. Para alcanzar este propósito necesita tener pocos hijos o no tenerlos. 5. Deficiencia de viviendas, tanto en cantidad como en calidad. Esto es evidente sobre todo en ciudades destruidas por la guerra o de gran incremento demográfico, pues las personas de escasos recursos se ven impelidas a posponer el matrimonio hasta encontrar una vivienda económica. 6. Sacrificio del ahorro. A efecto de asegurar lo mejor posible el futuro de los hijos, muchos matrimonios ahorran, pero quizá muchos más reducen el número de hijos para no tener que ahorrar. Bueno, espero les haya interesado un poco de la vida de Malthus. Gracias.